Hay temas que parecen tener un lugar curioso en las conversaciones, al nivel de bromas, guiños y memes. Todos se ríen, todos lo saben, pero cuando te quedas a solas contigo mismo, la sonrisa desaparece y queda el silencio. Y en ese silencio suena una sola pregunta. ¿Soy normal? Esa pregunta rara vez se dice en voz alta. Aparece en momentos inesperados. Cuando alguien hace un comentario torpe, cuando el feed de las redes muestra imágenes perfectas, cuando la memoria devuelve una frase oída alguna vez en la adolescencia. Con los años la pregunta no desaparece. Aprende a esconderse más profundo. Y aún así está ahí. Vive. Espera su momento. He observado muchas veces el mismo mecanismo. Por fuera. Una persona segura, con sus logros, planes, preocupaciones. Por dentro, una grieta fina de duda. ¿Y si hay algo mal en mí? La duda es pequeña, pero resistente. No grita, susurra. Y precisamente por eso, influye más que las palabras ajenas más fuertes. ¿Cómo el mito captura la atención? Vivimos en una cultura que ama las etiquetas y las respuestas simples. Aquí la respuesta simple suena así. Cuanto más, mejor. Se repite tantas veces que deja de parecer un mito. Se convierte en algo obvio. Películas, memes, bromas, incluso la publicidad sin relación alguna con la intimidad, guiñan. A un verdadero hombre se le puede medir. El mito es cómodo para todos, excepto para quien lo carga dentro. Es simple, vendible, emocional. Toca nuestra necesidad básica de reconocimiento y al mismo tiempo la socava. Por mucho que demuestres, siempre habrá alguien más. Paradoja. El mito promete seguridad, pero suministra ansiedad. Hay una idea que parece sensata hasta que la escuchas con atención. Me compararé y me calmaré. Pero la comparación es como el agua salada. Cuanto más bebes, más sed tienes. Abres la red, ves el ideal, la cierras, pero la imagen ya se ha instalado en tu mente. No se va. Se convierte en una lente gigantesca a través de la cual te miras. Y cuanto más miras a través de esa lente, menos ves la realidad. La realidad es un cuerpo vivo, que cobra vida junto a otro cuerpo vivo. La lente es una imagen estática, pegada de fragmentos, ángulos, luz y montaje. Confundir una con otra es como intentar medir la música con una regla. La comparación promete control, pero devuelve vacío. Porque hay cosas que no se comparan, se viven. El silencio donde nace la ansiedad. La duda rara vez llega en medio de la intimidad. Llega antes, en la espera, en los pensamientos, en la preparación, y después, cuando ya hay algo que pensar. El momento más traicionero es el antes. La cabeza empieza a planear, evaluar, calcular, y el cuerpo responde igual. Empieza a protegerse. Lo llamamos ansiedad de anticipación. Se parece a un proyector interno. Toda la atención está en los pensamientos sobre uno mismo, no en las sensaciones. Y cuanto más brillante el proyector, más grande la sombra. La duda se alimenta de la sombra, crece, exige pruebas. Y las pruebas, en esa lógica, solo se pueden obtener de una manera, siendo más, mejor, más perfecto. Y así la persona ya está enganchada. Prueba por un momento, girar el espejo hacia el mundo y hacer otra pregunta. Si el valor de una mujer se redujera a una sola característica de su cuerpo, ¿cuál sería el resultado? Exacto. Vergüenza, ansiedad, miles de comparaciones sin sentido y ninguna intimidad. Nadie aceptaría vivir en ese sistema de coordenadas. Y sin embargo muchos hombres la llevan dentro durante años, en silencio. No porque haya algo mal en ellos, sino porque alguna vez les mostraron un mapa recortado de la realidad. Ese mapa es simple, cómodo y terriblemente inexacto. Borra de la intimidad lo principal, a la persona.
¿Por qué el mito no muere? Porque es fácil apretar el botón del miedo. El miedo genera acción. Buscar, leer, comparar, comprar. El miedo nos aleja del cuerpo y al cuerpo nos devuelven consejos sin relación con la experiencia real. Así surge el ciclo. Vergüenza, ansiedad, intento de control, aún más vergüenza. Llega un momento en que parece que no hay salida, pero la salida siempre existe. No consiste en vencer el mito, sino en ver su estructura. El mito se sostiene en una suposición. La intimidad es un examen. Si se quita ese marco de una vez por todas, empiezan a funcionar otras leyes, las del respeto, la sintonía, la atención mezclada con el interés humano más simple. Lo que sienten las mujeres, y no solo ellas. Aquí es importante dar un paso al lado. Las preferencias son distintas. Las sensaciones son distintas. La experiencia es distinta. Pero casi siempre cuando la conversación pasa de la broma al diálogo honesto, sale a la superficie no la matemática, sino el lenguaje del confort. Seguridad, confianza, ritmo, contacto visual, la capacidad de decir y escuchar, vamos más despacio, o así está mejor. En las conversaciones reales, la palabra confort suena más a menudo que cualquier número, porque el cuerpo no necesita un récord, necesita sincronía. Una experiencia simple. Pon la mano en el pecho y recuerda un momento en que te evaluaban. ¿Cómo respiras? ¿Cómo late tu corazón? Ahora recuerda un momento en que te aceptaban. ¿Qué cambia? La respiración es un indicador. Le da igual qué cifras conoces, pero responde al instante a cómo te tratas a ti mismo. La intimidad comienza donde dejamos de evaluarnos y empezamos a sentirnos. Suena abstracto, hasta que entiendes cuánto interfiere el juez interior en el cuerpo. Probablemente esperas que ahora diga, aquí están las cifras que hay que considerar normales. Y sí, es información importante, pero si la dijera ahora, perderíamos lo esencial. Las cifras no son el comienzo de la conversación, son la mitad. El momento en que ya están sobre la mesa los mitos, los sentimientos, las trampas de la comparación. Y solo entonces esos números empiezan a calmar y no a ser otro motivo para comprobarse. Por eso, un poco más tarde, primero analicemos lo que realmente estorba. 5 errores que desgastan silenciosamente la confianza. A veces los hombres preguntan, ¿en qué exactamente me equivoco? ¿Qué hago mal? Los errores no están en las acciones, están en los pensamientos. No son piedras con las que tropezamos, sino senderos por los que acostumbramos a andar. Hablaré de 5 de esos senderos y a dónde conducen. Primero, la comparación como hábito. Vivimos en la era de la comparación constante. El feed de noticias, los amigos, las películas. Todo recuerda que alguien es mejor. Cada mirada a la pantalla arroja un nuevo modelo. Y en ese flujo es fácil olvidar. El modelo es un montaje. No trata de la realidad, sino de una puesta en escena. Compararse parece una forma de encontrar calma. En realidad, una fuente infinita de ansiedad. Siempre habrá alguien más grande, más seguro, más experimentado. Y cuanto más te comparas, menos notas tu propia geometría única de cuerpo y emociones. ¿Qué hacer? Pregúntate, ¿con quién exactamente compito ahora? ¿Y para qué? La respuesta probablemente te hará sonreír. Segundo, el desprecio por el confort. La búsqueda del efecto mata las sensaciones. Los hombres a menudo intentan impresionar, como si la intimidad fuera un escenario y la pareja, un público. Pero el escenario exige forma, no sentimientos. El confort no es el opuesto del deseo, es su base. Sin la sensación de seguridad, sin la comprensión de que quien está al lado te acepta,
el cuerpo no se abre. Y donde no hay apertura, no hay placer verdadero. ¿Qué hacer? Escucha la respiración, no la evaluación. Habla. Las palabras «así está bien» o «vamos más despacio» no reducen la pasión, la hacen viva. Tercero, la fe en la receta universal. Los consejos universales sobre intimidad son una ilusión cómoda. Nos encantan las instrucciones paso a paso. Haz A, luego B, y todo saldrá bien. Pero la intimidad no es mecánica. Lo que funcionó ayer puede no funcionar mañana. El cuerpo no es un dispositivo, es un diálogo vivo. ¿Qué hacer? Cambia la pregunta. ¿Cómo se debe? Por ¿cómo te sientes ahora? Así conviertes la técnica en contacto. Cuarto, ignorar la salud. La intimidad es el espejo del estado general. Cuando no dormimos, no nos movemos, comemos mal, la sangre fluye más lento y el deseo se apaga. No es la edad ni el cansancio de la vida. Es una señal. El cuerpo pide atención. ¿Qué hacer? Restaura lo básico. Sueño, movimiento, agua, revisiones médicas. Sí, suena aburrido, pero eso es exactamente lo que da energía para todo lo demás. Quinto, el intento de demostrar. Quizás el error más común. Cuando una persona entra en la intimidad para demostrarse que puede, ya no está aquí. Está en su cabeza, en evaluaciones, en guiones, y mientras intenta demostrar, pierde sensibilidad. ¿Qué hacer? Cambia el enfoque de demostrar a vivir. No el resultado, sino la experiencia. No impresionar, sino sentir. En este punto, normalmente la gente espera cifras, como si la verdad estuviera escondida en una tabla. Y lo entiendo. Uno quiere saber, por fin, dónde están los límites de la norma. Pero respiremos un poco antes. Imagina, sigues en tu cuerpo, pero ahora sin escala, sin regla. ¿Qué sientes? La mayoría de las personas, en ese momento, sienten alivio. Los hombros se relajan, la mente deja de girar pensamientos. Aparece una sensación de presencia. Y en ese estado vale la pena escuchar los hechos. Hechos que devuelven la calma. La ciencia ha reunido suficientes datos para aliviar la ansiedad. Si se toman decenas de estudios de distintos países, los valores promedios se distribuyen aproximadamente así. Longitud en erección, unos 12 a 15 centímetros. Circunferencia, 11 a 12,5 centímetros. En ese rango entra la inmensa mayoría de los hombres. Esa es la norma humana, en la que no hay nada extraordinario. Y precisamente, en eso está su belleza. Cuando se pregunta a las mujeres sin presión ni sugerencias, la mayoría elige un rango cercano a ese. No los extremos, no los récords. Aquellos con quienes se sienten cómodas. Y además, confianza, amabilidad, sentido del humor, atención. Todas esas cualidades suenan banales, hasta que recuerdas que son las que permanecen en la memoria cuando el cuerpo ya ha descansado. ¿Por qué estas cifras son importantes? Pero no lo principal. Son importantes porque disipan el miedo. Pero si se abusa de ellas, el miedo vuelve. Las cifras no son una evaluación, sino un fondo. Sirven no para comprobarse, sino para comprender. Casi todas las personas ya están dentro de la norma. Así que, en lugar de preguntar, ¿es suficiente? Intenta preguntar, ¿qué hace que la intimidad sea agradable para nosotros? Esa es una pregunta interesante de responder entre dos. Un hombre dijo una vez, «Toda mi vida pensé que no encajaba. Y resultó que sí, solo que no con quien necesitaba medir». Se reía, pero en esas palabras había alivio. Hablamos mucho rato, y en un momento dijo, «Por primera vez en mucho tiempo sentí mi cuerpo, no la comparación». Esa es la verdadera raíz de la confianza. ¿Qué hacer después de las cifras? Recuerda el rango, pero no te quedes atrapado en él. Sirve para calmar la ansiedad, no para alimentarla. Elimina las fuentes tóxicas.
Todo lo que despierte el pensamiento, ¿hay algo mal en mí?, es basura. Internet no sabe cómo hacerte sentir bien. Desarrolla habilidades de comunicación. El cuerpo habla con gestos, respiración, ritmo. Pero mientras no aprendas a escuchar, ni los parámetros perfectos evitarán la torpeza. Cuida la salud, no los centímetros. El flujo sanguíneo, las hormonas, el sueño, eso es lo que hace sostenible la intimidad. Respira. Cada vez que vuelva la ansiedad, inhala más profundo de lo habitual y recuérdate, estoy bien, estoy aquí. Mira todo esto con los ojos de alguien que ama. Cuando miras a tu pareja, ¿de verdad piensas en cifras? No. Percibes el olor de la piel, la expresión de los ojos, el calor de las manos. Eso es lo que permanece cuando las conversaciones sobre la norma pierden sentido. Comenzamos con la pregunta, ¿soy normal? Ahora vemos. La normalidad no está en el tamaño, sino en la capacidad de estar en contacto con uno mismo y con quien está al lado. Las cifras pueden calmar, pero lo que realmente libera es entender que la intimidad no trata de suficiencia, sino de presencia. En la parte final, mostraré cómo convertir este conocimiento en práctica, cómo devolver la confianza, el interés, la calma y por qué la verdadera fuerza no empieza en el cuerpo, sino en la atención. Confianza que respira. Cuando la conversación llega a las cifras, la mayoría de las personas suspira. Por fin está claro dónde están los límites de la norma. Pero el verdadero alivio no viene de los números. Viene del entendimiento de que la norma no es un techo ni una condena. La norma es simplemente un fondo sobre el que se puede vivir tranquilo. Y a partir de ahí, comienza lo verdaderamente interesante. Cómo transformar el conocimiento en sensación y la sensación en confianza. La confianza no es una armadura. Nos enseñaron que la confianza es algo duro, de hierro, indestructible. Pero en realidad es flexible, viva, respirable. No hace ruido ni necesita pruebas. No dice, mírame cómo soy. Simplemente está. La confianza no es cuando no hay miedo, sino cuando el miedo no impide vivir. No es cuando el cuerpo es perfecto, sino cuando con él hay una relación en paz. Nos acostumbramos a ver la confianza como una recompensa, pero en realidad es una habilidad. Se puede desarrollar, entrenar, recuperar después de las caídas. ¿Qué fortalece realmente la confianza? Primero, movimiento. Cuando el cuerpo se mueve, está vivo. El deporte, una caminata, incluso un simple estiramiento, son señales al cerebro. Estoy en contacto conmigo. Es fisiología. El movimiento reduce los niveles de hormonas de ansiedad. Y cuanto menos ansiedad, más callado el crítico interno. Segundo, sueño. La falta de sueño vuelve el mundo hostil. Sin dormir, el cuerpo no se recupera, y el cerebro pierde la capacidad de distinguir la amenaza real de la imaginaria. A veces la sensación de algo está mal en mí es solo cansancio. Tercero, alimentación y agua. No se trata de dietas, sino de energía. Cuando no hay recursos, cualquier duda se infla en catástrofe. La energía es el combustible de la confianza. Cuarto, comunicación. El antídoto más poderoso contra la vergüenza. Son las palabras. Simples, cotidianas. Me siento incómodo. Me importa que te sientas cómoda. Frases así crean un espacio donde ya no hay juez ni acusado, solo dos personas. Y la confianza entre ellas. Pequeños rituales para volver a uno mismo. Cada uno tiene su forma de reconectarse. Aquí algunos sencillos, que casi siempre funcionan. Primero, respiración 4x6. Inhala, en 4. Exhala, en 6. Con cada exhalación dite, no hay peligro. El cuerpo entiende esas palabras mejor que la mente. Segundo, enraizamiento. Siente tus pies,
Siente cómo te apoyas, literalmente. Toma conciencia de que estás aquí, ahora, en tu cuerpo. Todo lo demás se puede pensar después. Tercero, la frase ancla. Cada uno elige la suya. Para algunos es estoy bien. Para otros, soy suficiente. Para otros, no tengo nada que demostrar. Estas palabras son simples, pero cuando se pronuncian con el cuerpo, y no solo con los labios, cambian la temperatura interior. ¿Cuándo buscar apoyo? Si la ansiedad no se va, si la duda se vuelve obsesiva, no es debilidad, es una señal. A veces, es útil hablar con un especialista, no porque todo esté mal, sino porque mereces claridad y calma. La intimidad y la confianza no se construyen en aislamiento. Paradójicamente, la verdadera fuerza aparece precisamente cuando podemos decir, necesito ayuda. Muchas mujeres confiesan, lo que más las hiere no es el cuerpo del hombre, sino su ansiedad. Cuando tienen al lado a alguien que intenta demostrar, y no simplemente estar. Porque en ese momento se pierde el contacto. Y al contrario, la calma, la atención, la ternura, la capacidad de escuchar, hacen a un hombre atractivo, independientemente de su forma o medidas. En este sentido, la intimidad no es una competencia, sino una cooperación. Y las mujeres lo sienten con el cuerpo, de forma intuitiva. Al igual que los hombres, si se escuchan con honestidad. La confianza como atención. La definición más precisa de confianza que conozco. La confianza es la atención dirigida hacia afuera, no hacia adentro. Cuando estás ansioso, toda la atención se dirige a ti mismo. ¿Cómo me veo? ¿Cómo soné? Si fui suficiente. Cuando estás seguro, toda la atención está en la pareja, en el proceso, en el momento. Por eso la confianza se siente como libertad, no como armadura. ¿Qué ocurre cuando desaparece la comparación? Primero, silencio. No el silencio incómodo, sino uno profundo. Un silencio en el que, de repente, se escucha la respiración del otro. Dejas de buscar confirmaciones. Dejas de pensar en cómo debe ser. Simplemente sientes. Y en ese momento regresa lo que siempre fue tuyo, el deseo, la curiosidad, la ternura, la risa. Es como volver a casa después de una larga ausencia. El mito de cuanto más grande mejor es tan viejo como el miedo a no ser suficiente. Pero la ciencia dice una cosa. La experiencia confirma otra. Y la vida muestra una tercera. No importa cuánto, sino cómo estás presente en el momento. La mayoría de los hombres ya están dentro del rango que las mujeres consideran cómodo. Y si alguien olvidó recordártelo, que este texto sea ese recordatorio. No eres una medida. Eres una sensación, una atención, una relación. Tu cuerpo no es un examen, sino un lenguaje con el que se puede hablar de amor, placer, respeto e intimidad. ¿Qué puedes hacer hoy mismo? Elimina una sola fuente que te haga sentir que no encajas. Solo una. Observa cómo cambia tu fondo interior. Escríbete una nota breve. No tengo nada que demostrar. Puedo simplemente ser. Léela antes de dormir. Haz una inhalación en 4, una exhalación en 6. Siente cómo en tu cuerpo aparece un poco más de espacio. Pregúntale a tu pareja. No, ¿todo estuvo bien? Sino, ¿qué te gustó? Esa pregunta hace maravillas. La intimidad no es un escenario ni un informe. Es un lenguaje sin gramática, pero con ritmo. A veces es suave, a veces apasionado, pero siempre está vivo. Cuando dejas de medirte con una regla, el cuerpo suspira con alivio. Y justo en ese momento, te conviertes en lo que siempre debiste ser. Vivo, sensible, auténtico. Si has llegado hasta aquí, significa que algo dentro de ti ya ha cambiado. No solo buscabas una respuesta, te permitiste escucharla. Y que suene simple pero verdadero.
estás bien. Y no solo en centímetros, en tus sentimientos, en tu respiración, en tu deseo, en tu vida. Gracias por llegar hasta el final. Dale me gusta, suscríbete al canal y comparte este video con las personas que te importan. Tal vez este conocimiento algún día les salve la vida.